Bueno, vamos a comenzar entonces con el teórico número 6, donde vamos a hablar de trastornos hemodinámicos fundamentalmente. Nosotros sabemos que todas las células y los tejidos del organismo dependen necesariamente de que su ambiente hídrico sea normal y de que su aporte sanguíneo sea adecuado. Cualquiera de estos dos sistemas puede estar alterado y por lo tanto los desequilibrios hídricos y hemodinámicos no solo son frecuentes, sino que también pueden tener un carácter potencialmente mortal. Nos referimos a trastornos del ambiente hídrico a la formación, por ejemplo, de edema o de derrames en las cavidades corporales, a la deshidratación o a la hiperhidratación. Y nos vamos a referir a fenómenos de índole hemodinámico que tienen que ver con el aporte sanguíneo cuando se producen trombos, embolia, infartos, hemorragias, congestión o hiperemia pasiva, hiperemia activa y fundamentalmente shock. Esta clase entonces se va a basar fundamentalmente en la descripción de todas las formas de shock. Cuando hablamos de shock tenemos que hablar básicamente de un trastorno hemodinámico. Ese trastorno hemodinámico implica un estado de hipoperfusión o de baja perfusión generalizada que trae aparejado hipotensión arterial con reducción de la perfusión a nivel de los tejidos. Esto se acompaña concomitantemente con hipoxia a nivel celular, o sea, falta de oxígeno en las células que trae como consecuencia acidosis metabólica. Si tenemos que clasificar al shock, tenemos aquellos trastornos vinculados a una disminución de la volemia, como es el shock hipovolémico. Luego tenemos aquellos fenómenos o trastornos hemodinámicos que tienen que ver con causales cardíacas intrínsecas, como es el shock cardiogénico, o extrínsecas al corazón, como es el shock de tipo obstructivo o de barrera, como veremos más adelante, y aquellos que implican fenómenos de vasodilatación, como el shock distributivo, donde incluimos fundamentalmente al shock séptico, al shock anafiláctico y al shock neurogénico. Entonces, vamos a comenzar primero por el shock hipovolémico, que es la forma más frecuente. Esta forma de shock depende fundamentalmente de la edad del paciente, depende del tiempo de evolución, tener en cuenta que es un proceso dinámico, que si no se corrige puede conducir a la muerte, salvo que la agresión sea rápidamente mortal, por ejemplo, ante la ruptura de un aneurisma. Y también, y fundamentalmente, depende del volumen de sangre perdida. Respecto a eso, las hemorragias pueden clasificarse, de acuerdo a su cantidad, en hemorragias leves, o sea, cuando hay una pérdida de un 10% aproximadamente del volumen sanguíneo total, que equivale más o menos a 500 mililitros, como ocurre por ejemplo en un dador de sangre. En este caso no hay alteraciones básicamente hemodinámicas, lo único que puede aparecer es un mareo y que rápidamente se compensa por trasvasamiento del líquido del espacio intersticial, con tensión arterial normal. Las hemorragias medianas son las que
equivalen a una pérdida de un 15% aproximadamente, con 800 a 900 mililitros de sangre perdida, en donde ya hay hipotensión, taquicardia, mareo, transpiración, y si no fue brusca, se compensa como en las leves, quedando a veces un estado de anemia. Ahora bien, las hemorragias graves son las que tienen una pérdida del 30%, que equivale más o menos a 1500 a 2000 mililitros de pérdida de sangre, con hipertensión importante, taquicardia, y acá se agrega fundamentalmente palidez, alteraciones del sensorio y oliguria. Por lo tanto, sí o sí hay que reponer volemia. Las hemorragias masivas, ¿no es cierto?, son aquellas en donde se pierde más del 30% de la sangre, en donde esto equivale a más de 2 litros, con una hipotensión acentuada, el paciente está soporoso, oligúrico, con una taquicardia incontable y con una temperatura cutánea baja. Y aquellas pérdidas de sangre mayores del 50%, como son las cataclísmicas o por exsanguinación, en donde el enfermo está en coma generalmente, sin presión, sin pulso, por ejemplo por una herida cardíaca o ruptura de un aneurisma. Entonces, recordar que el shock hipovolémico depende fundamentalmente del volumen perdido. En general, tiene que haber una pérdida grave de más del 30% de sangre. Bueno, el shock hipovolémico fundamentalmente es de tipo hemorrágico, o sea, como dijimos recién, por pérdidas sanguíneas, ¿cierto? Por ejemplo, hemorragias gastrointestinales, rotura de aneurismas, o hemorragias externas importantes, pero puede que sea no hemorrágico, en donde básicamente, ¿no es cierto?, puede existir o pérdida del volumen plasmático fundamentalmente, como ocurre en las quemaduras o en estados inflamatorios de tipo peritoneal, con formación de tercer espacio o acumulación de líquido en cavidades corporales. Puede que se pierda agua y electrólitos en situaciones, por ejemplo, de sudoración profusa, vómitos persistentes, diarreas, e incluso por el accionar excesivo de diuréticos. Entonces, recordar, ¿no es cierto?, que el shock hipovolémico puede ser también no hemorrágico. A las causas que nombramos recién, ¿no es cierto?, le podemos agregar muchas más, como las que vemos en este cuadro, de tipo endocrino, por pérdida, formación de tercer espacio y pérdida de plasma, o pérdida de fluidos y electrolitos. Bueno, el shock hipovolémico entonces, en forma solapada y progresiva, va cursando a través de distintas fases. Al principio, durante la fase no progresiva o compensada, que se denomina, se activan básicamente de forma refleja los mecanismos compensadores que mantienen el riego sanguíneo de los órganos vitales. Entonces, durante esta fase se mantiene el gasto cardíaco y la tensión arterial. Cuando hablo de mecanismos compensadores, me refiero básicamente a reflejos vasoreceptores, liberación de catecolaminas, actividad del sistema renina-angiotensina, liberación de hormona antidiurética y estimulación simpática. Si el shock progresa, ¿no es cierto?, pasamos a una segunda fase, que es la fase progresiva o llamada en degeneración, donde ya hay hipoxia tisular difusa
por la hipoperfusión tisular debido a que los mecanismos compensatorios empeoran y se tornan insuficientes, hasta llegar a una fase irreversible en donde fundamentalmente se produce en el organismo lesiones celulares y tisulares tan intensas que, aunque se corrija el fracaso hemodinámico, ya no es posible la supervivencia. Entonces, durante esa primera fase o fase no progresiva compensada, se desencadenan, ¿no es cierto?, o se ponen en marcha estos mecanismos compensadores, reflejos vasoreceptores, se liberan catecolaminas de la suprarrenal, se estimula el sistema renina-angiotensina a nivel renal, hay liberación de hormona antidiurética y hay estimulación simpática generalizada. Eso se expresa fundamentalmente con taquicardia, con vasoconstricción a nivel periférico y se retienen líquidos a nivel renal. Entonces, el resultado de la acción de esos mecanismos compensatorios hacen que, si bien hay una disminución del gasto cardíaco leve, con disminución de la precarga, ¿no es cierto?, aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión venosa central, el volumen intravascular es efectivo y se preservan básicamente las funciones vitales. Clínicamente esto se expresa con ciertas livideces a nivel distal y se mantiene la tensión arterial, hay algo de frialdad y palidez cutánea, con debilidad muscular y algo de disminución de la diuresis. Si progresa, pasamos a una segunda etapa, en donde ya los mecanismos compensatorios se tornan insuficientes. Entonces existe una hipoperfusión más marcada que trae aparejada una falta de oxígeno a nivel de los tejidos que trae como consecuencia glicólisis anaeróbica. Esto genera un aumento del ácido láctico que trae aparejado una vasodilatación arteriolar, ¿no es cierto?, disminuyendo aún más el gasto cardíaco, la volemia y la tensión arterial. Cuando la presión crítica o la presión arterial media es menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, comienzan a aparecer alteraciones de los órganos vitales. Clínicamente hay pulso débil o ausente, disminuye mucho más la tensión arterial, aparece un estado de acidosis metabólica con un bajo nivel de conciencia, bradiarritmias y oligoanuria. Y si no se corrige, ¿no es cierto?, pasamos a la última fase en la que el organismo sufre lesiones celulares y tisulares marcadas, ¿no es cierto? Allí, ante la lesión celular, se liberan enzimas lisosomales, disminuye muchísimo más la volemia y la tensión arterial, con disminución del riego a nivel de la microcirculación. Esto trae aparejado una disminución de la presión hidrostática que, con presión crítica de cierre, genera un colapso a nivel de los vasos, aumentando la resorción del intersticio hacia el capilar. Disminuye así el hematocrito, la densidad sanguínea y la presión oncótica del plasma. Esto
termina en una falta de riego con éstasis sanguínea y disminución del retorno venoso marcada. A su vez, esto trae aparejado una agregación globular importante que culmina en coagulación intravascular diseminada, con activación del plasminógeno en plasmina y fibrinolisis o formación de microtrombos. Y por otro lado, hay daño a nivel del esfínter precapilar con resistencia del postcapilar que generan un aumento de la éstasis con mayor necrobiosis a nivel de los tejidos. Bueno, esa agregación de glóbulos rojos vinculadas básicamente a una disminución de la velocidad del flujo con aumento de globulinas y aumento de la viscosidad plasmática más precipitación del fibrinógeno, culmina, ¿no es cierto?, con una coagulación intravascular diseminada, ¿no es cierto?, que se expresa a través de la formación de pequeños trombos o microtrombos a nivel vascular o fibrinolisis con hemorragia. La contractilidad cardíaca en este momento empeora en parte por la síntesis del óxido nítrico. Y si la isquemia intestinal se establece y permite que penetre la microbiota del intestino a la circulación, pasando gérmenes básicamente gram negativo, formando endotoxinas, se puede desencadenar entonces lo que conocemos como shock endotóxico. El shock hipovolémico entonces puede clasificarse según la pérdida estimada de sangre en 4 grados o clases. Cuando la pérdida es menor de 750 mililitros, que equivale a menos del 15%, generalmente mantiene su tensión arterial y su frecuencia cardíaca con una diuresis de más de 30 mililitros hora y generalmente tiene un estado de conciencia o nivel de conciencia alerta. El grado 2 tiene pérdidas que van entre un 15 a 30%, que equivalen a hasta 1500 mililitros de sangre perdida. Si bien la tensión arterial sigue manteniéndose, disminuye el pulso, ¿no es cierto?, aumenta la frecuencia respiratoria, la diuresis comienza a disminuir y el paciente está ansioso. El grado 3 tiene pérdidas de hasta 2000 mililitros, que equivalen a un 30 a 40%, con taquifigmia, ¿no es cierto?, hay una disminución básicamente de la tensión arterial importante, una diuresis que ronda los 5 a 15 mililitros hora, con un paciente generalmente confuso, somnoliento. Y el grado 4 son pérdidas masivas importantes de más de 2000 mililitros, que equivalen a más del 40%, en donde la presión arterial está muy disminuida, la frecuencia está muy acelerada, cardíaca, ¿no?, y el paciente está en un estado confuso, estuporoso o letárgico. Entonces, si no se corrigen las alteraciones, el shock hipovolémico termina por producir un fallo multiorgánico, multisistémico, con una acidosis metabólica que es incompatible con la vida. Se llega a un estado de falta de riego a nivel cardíaco y las maniobras de resucitación obviamente se tornan difíciles. Si tuviésemos que hablar de shock traumático, en realidad lo que se conoce como shock traumático no es una entidad
en particular, ¿no es cierto?, individual. Puede observarse básicamente en casos de accidentes, de aplastamientos, explosiones, etcétera. Pero fundamentalmente tiene que ver el cuadro desde el punto de vista hemodinámico con un shock hipovolémico, al que se le puede agregar una lesión endotelial a nivel de la microcirculación importante con pérdida de líquidos. Entonces entrarían dentro de la categoría de shock traumático fundamentalmente el shock hipovolémico, y en especial de tipo hemorrágico. Algunas situaciones básicamente de shock vasogénico distributivo, como puede ser el shock neurogénico, que también entra dentro de la categoría del shock traumático, y en algunas situaciones puede comportarse como un shock cardiogénico de causa intrínseca o extrínseca. Y lo que se conoce como shock por quemaduras tiene la particularidad de que se lleva a cabo por un déficit fundamentalmente de volumen plasmático y de líquido intersticial. Y lo que tiene de característico es una hemoconcentración con pérdida de sodio y aumento del potasio por los tejidos quemados y los hematíes destruidos, además de agua, prótidos, sales. Desde el punto de vista fisiopatológico, cuando se produce una quemadura intensa o marcada, ¿no es cierto?, de un porcentaje elevado del cuerpo o de la piel, bueno, se generan o se desencadenan distintos mecanismos que pueden llevar a la muerte al paciente, ¿no es cierto? Esta injuria por calor, ¿no es cierto?, genera posquemadura edema de la zona. Eso trae aparejado, ¿no es cierto?, una forma, por acumulación de líquido a nivel del intersticio, una forma de shock no hemorrágico de tipo hipovolémico por déficit del volumen plasmático. Y ese shock hipovolémico puede expresarse, ¿no es cierto?, generar un déficit de perfusión en órganos periféricos, a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, con la aparición de una insuficiencia pulmonar, con un síndrome de distrés respiratorio agudo. A nivel renal, el déficit de perfusión genera una necrosis tubular aguda o lesión tubular aguda con insuficiencia renal aguda. A nivel intestinal, ¿no es cierto?, se produce una detención de la eliminación de gases y materia fecal o un hilio, ¿no es cierto? Si pasa la microbiota, ¿no es cierto?, por la isquemia intestinal bacteriana, como vimos, puede desencadenar un cuadro séptico. A su vez, la injuria, ¿no es cierto?, a nivel cutáneo, hace que se pierda esa barrera que nos defiende, la barrera cutánea. Entonces disminuye básicamente la inmunidad, en este caso innata, ¿no? A su vez, esa injuria puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que veremos después, desencadena un cuadro de inmunodepresión. Al haber un estado de inmunodepresión aparejado, ¿no es cierto?, puede haber mayor posibilidad de infecciones sobreagregadas que pueden terminar en un cuadro séptico también. Y a su vez, por pérdidas proteicas, se produce una respuesta hipermetabólica vinculada a un cuadro de desnutrición con catabolismo proteico, que hace que también colabore en el estado inmunitario disminuido.
todo esto puede generar de alguna manera un fallo orgánico múltiple y terminar con la muerte del paciente. Bueno, pasamos ahora entonces a otro tipo de shock, como es el shock cardiogénico. El shock cardiogénico puede estar asociado, ¿no es cierto?, a un fallo intrínseco del músculo cardíaco, vinculado fundamentalmente a trastornos de la contractilidad, especialmente isquemia, o otros estados como una miocarditis, trastornos metabólicos, trastornos del ritmo, aumentos de la precarga, aumentos de la poscarga, como es, por ejemplo, obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar. O sea, eso es el shock cardiogénico de tipo intrínseco o propiamente dicho. Cuya fisiopatología, ¿no es cierto?, está graficada en este cuadro, ¿no? Ante la lesión de la pared del miocardio o su disfunción contráctil, se produce, por un lado, disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Esto trae aparejado un estado de disminución de la tensión arterial, que disminuye la perfusión en los tejidos, así como la perfusión coronaria. Si bien se desencadenan mecanismos compensadores, ¿no es cierto?, puede llegarse a un estado acidótico con disfunción orgánica. A su vez, ¿no es cierto?, puede sumarse esa disminución de la perfusión coronaria, ¿no es cierto?, con mayor isquemia, que trae aparejado la muerte por necrosis y o apoptosis de los miocardiocitos. Y por otro lado, hay un aumento de la presión de fin de diástole, que hace que se genere congestión en los pulmones con disminución del oxígeno, ¿no es cierto?, que colabora entonces en la llegada de oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces se genera mayor isquemia. Bueno, ese infarto generalmente puede ser reperfundido, recuperándose su función, ¿no es cierto?, o quedando en un estado de atontamiento miocárdico. Entonces, en definitiva, cuando la causa es intrínseca a nivel cardíaco, ¿no es cierto?, se produce un shock cardiogénico, o sea, de origen cardíaco, y que se traduce fundamentalmente en una disminución del gasto cardíaco y especialmente, ¿no es cierto?, con resistencia vascular sistólica aumentada o alta, pero lo que tiene de particular, ¿no es cierto?, es una presión venosa central aumentada, que lo caracteriza. El shock cardiogénico puede tener causas de índole extrínseco, ¿no es cierto?, u obstructivas, que se llaman, a los que conocemos como shock obstructivo o shock de barrera, con causas obstructivas intracardíacas o causas obstructivas extracardíacas, como figuran en esta lista, destacándose generalmente situaciones de taponamiento cardíaco, de tromboembolismo pulmonar, de neumotoras a tensión,
de estenosis valvulares como la aórtica o de pericarditis constrictiva. Entonces, a diferencia del shock cardiogénico por fallo intrínseco, en el shock obstructivo o de barrera, ¿no es cierto?, si bien cursan con gasto cardíaco disminuido, la presión venosa central se mantiene y la resistencia vascular sistémica es elevada. Acá vemos en imagen un taponamiento cardíaco que se caracteriza por justamente esta tríada, denominada tríada de Beck, que es hipotensión debido a un gasto cardíaco bajo, con ingurgitación yugular más ruidos cardíacos apagados. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar entonces básicamente de unas formas de shock o tipos de shock que entran dentro de la categoría de shock distributivos, que son aquellos shock generalmente de tipo caliente, en donde durante las primeras fases cursan con una resistencia vascular sistémica disminuida y aumento del flujo en la piel, donde se calientan la piel, los pulsos periféricos están muy palpables, saltones, con llenado capilar rápido. Bueno, dentro de las causas de shock distributivo, la más común es el shock séptico, pero también tenemos que destacar fundamentalmente al shock neurogénico y al shock anafiláctico. Bueno, respecto al shock neurogénico, como vemos acá, consiste básicamente en una caída de la resistencia vascular sistémica con importante secuestro a nivel intravascular de volemia. Esta caída de la resistencia vascular sistémica se explica por una inhibición del tono simpático vasomotor, y esta inhibición imposibilita el incremento de la frecuencia cardíaca y la consiguiente compensación. Este cuadro constituye en forma característica un estado de shock con bradicardia. En cuanto a las causas, el shock neurogénico se produce fundamentalmente por una disfunción del sistema nervioso simpático, especialmente por traumatismos vertebrales a nivel de D6, o puede ser también por una disfunción del mismo provocada fundamentalmente por fármacos, o sea, bloqueos farmacológicos del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué ocurre en el shock neurogénico? Hay como dijimos, ¿no es cierto?, una afección a nivel del sistema nervioso simpático, con pérdida del tono simpático. Esto trae aparejado una vasodilatación, tanto a nivel venoso como arterial, y disminuye así el retorno venoso, como el volumen circulante. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco. Eso trae aparejado hipoxia tisular, con deterioro de la perfusión de los tejidos y del metabolismo celular. Bueno, en el shock neurogénico medular se presenta una tríada entonces, desde el punto de vista clínico, que la caracteriza, como es la hipotensión, la bradicardia y la vasodilatación periférica. Recordar siempre que no ocurre
en lesiones de la médula espinal por debajo del nivel T6. Pero por ejemplo, puede ocurrir en las fracturas a nivel de la C3, de la cervical 3, como son las llamadas fracturas de Jackson, o a nivel de la C2, como la fractura del ahorcado, o a nivel del Atlas o C1, como son las fracturas de Jefferson. Otra forma de shock distributivo es el llamado shock anafiláctico, que se produce como consecuencia de una reacción de células sensibilizadas a antígenos específicos. Dentro de las causas pueden ser, por ejemplo, reacciones a la insulina, a la CTH, a alimentos, picaduras de insectos, penicilinas, antiinflamatorios, contrastes iodados, frío, la rotura, por ejemplo, de un quiste hidatídico, etc. Bueno, la reacción anafiláctica entonces es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, en donde los diferentes antígenos a los cuales el paciente está sensibilizado, ¿no es cierto?, son presentados a los linfocitos T por las células dendríticas, ¿no es cierto? Esta respuesta TH2 hace que colabore estimulando a los linfocitos B. Estos linfocitos B se diferencian en plasmocitos que van a ser los encargados de formar inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se une a un receptor específico a nivel de los mastocitos y estos liberan una serie de mediadores químicos. La degranulación, ¿no es cierto?, de los mastocitos entonces implica la liberación de múltiples mediadores químicos, entre los que se destaca la histamina, y que traen aparejado alteraciones de la permeabilidad vascular, con la aparición de edema, vasoconstricción a nivel coronario, con isquemia, edema en el intersticio, broncoespasmo, disfunción cardíaca, con resistencia vascular sistémica baja, pero con gasto cardíaco alto. Esto para que vean en resumen una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, en donde ante la presencia de un antígeno, en este caso asociado al revestimiento bronquial, ¿no? Bueno, es presentado por las células presentadoras de antígeno, los linfocitos T, generándose una respuesta TH2 en este caso, que colabora con los linfocitos B, y los linfocitos B, ¿no es cierto?, se diferencian en plasmocitos que forman inmunoglobulina E, que se unen entonces, como dijimos, a receptores específicos al mastocito, ¿no es cierto? Cuando se produce la exposición repetida a este alergeno, básicamente en un paciente ya entonces sensibilizado, se activa ese mastocito, se produce la liberación de mediadores químicos, especialmente aminas vasoactivas como la histamina, leucotrienos, prostaglandinas y otras citocinas, generándose una respuesta de hipersensibilidad inmediata, ¿no es cierto?, y una respuesta tardía que ocurre entre 2 a 24 horas después de la exposición repetida al alérgeno, pudiendo en algunas situaciones generar entonces un shock de tipo anafiláctico. Entonces, para hacer el diagnóstico de anafilaxia o de shock anafiláctico, tendríamos que poder hacer diagnóstico clínico de anafilaxia, teniéndose que cumplir por lo menos uno de los 3 criterios. El criterio 1 es que presente síntomas cutáneos
o mucosos agudos. Llámese abones, prurito, eritema, tumefacción, etcétera, de la lengua, de los labios, y síntomas respiratorios como falta de aire e hipotensión. Acá vemos algunos de estos signos y síntomas, como son por ejemplo el edema, en este caso a nivel facial, bipalpebral, los abones a nivel del cuello, del tórax, la falta de aire y el prurito. Bueno, y antes de pasar a describir la última forma de shock distributivo, que además es la más importante, como es el shock séptico, vamos a tener o repasar algunos conceptos o definiciones. Hablamos de infección entonces cuando hay invasión de un microorganismo potencialmente patógeno o patógeno a nivel de un tejido, de una cavidad corporal o de un fluido generalmente estéril. Cuando hay pasaje de esos microorganismos o bacterias a la sangre, hablamos de bacteriemia. Si se produce un trastorno orgánico potencialmente mortal, ¿no es cierto?, provocado por una respuesta disregulada del huésped a esa infección, hablamos de sepsis, o sea, debe haber un trastorno orgánico sobreagregado. Ahora, el shock séptico es un cuadro de sepsis que incluye trastornos circulatorios, celulares y metabólicos, y que se asocian con mayor riesgo de mortalidad. Las causas más importantes de shock séptico tienen que ver con bacterias gram positivas. Le siguen en frecuencia las gram negativas y por último las causas de índole micótico. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, el shock séptico puede ser producido por la liberación de grandes dosis de productos microbianos, como son lipopolisacáridos o endotoxinas liberadas por la pared de las bacterias, que quedan libres cuando éstas se destruyen durante la respuesta inflamatoria. Estos productos bacterianos, por un lado, actúan sobre receptores de neutrófilos, monocitos e inclusive células endoteliales, activando receptores de tipo señuelo o acoplados a proteína G, y se libera así una serie de citocinas inflamatorias, destacándose el TNF, la interleuquina 1, 8, etcétera, y sumándose a la acción directa o indirecta del complemento, producen activación del endotelio. La activación del endotelio se caracteriza por ser una forma de disfunción endotelial que se refiere a una alteración del fenotipo endotelial, tornándose proinflamatorio o protrombótico, y que trae aparejado alteraciones en la expresión génica asociados a la síntesis proteica y que necesitan para manifestarse horas a días. Esto se diferencia, o sea, la activación endotelial se diferencia de la estimulación endotelial, que es de inicio rápido, reversible e independiente de la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, la activación de las células endoteliales trae aparejado fundamentalmente la
distintas secuelas, ¿no es cierto? Como son la formación de trombos y el aumento de la permeabilidad vascular con vasodilatación. Las alteraciones de la coagulación implican coagulación intravascular diseminada, ya que las citocinas aumentan la producción de factor tisular en las células endoteliales y reducen la fibrinolisis por aumento del inhibidor del plasminógeno. Se reduce así la producción de otros factores anticoagulantes y entonces se suma una disminución del lavado de factores de la coagulación, y esto genera trombosis de los pequeños vasos. Esta trombosis de los pequeños vasos, obviamente por obstrucción, genera falta de riego a nivel tisular, ¿no es cierto?, que después puede generar alteraciones o insuficiencia en múltiples órganos. Las adrenales, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el séptico, primero tienen un pico agudo de liberación de corticoides, pero luego disminuyen por la isquemia, generándose insuficiencia con depresión de la síntesis a nivel de la glándula y necrosis de la misma por la coagulación intravascular diseminada, apareciendo una glándula necrótico-hemorrágica, a lo que denominamos síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Por otro lado, ¿no es cierto?, se producen alteraciones metabólicas. Como son, por ejemplo, la disminución de la contractilidad miocárdica, efectos sistémicos como la fiebre y especialmente resistencia a la insulina con hiperglucemia, ya que el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 suprimen la liberación de insulina y generan resistencia a la insulina a nivel hepático, asociado a la liberación de catecolaminas y de hormonas inducidas por estrés, destacándose el glucagón. Esto genera gluconeogenia con hiperglucemia. Esto implica una disminución de la función de los neutrófilos, o sea, la hiperglucemia se asocia a una disminución de la función de los neutrófilos, aumentando la adhesión en las células endoteliales y disminuyendo su actividad bactericida. Por otro lado, la liberación de citocinas y especies reactivas del oxígeno aumentan la expresión de óxido nítrico sintasa y de óxido nítrico, que sumado al complemento y al PAF producen una relajación del músculo lisovascular con hipotensión y disminución de la perfusión tisular. Y por último, este estado hiperinflamatorio estimula mecanismos contrarreguladores e inmunosupresores con cambios de citocinas proinflamatorias TH1 por antiinflamatorias como las TH2 y la producción de mediadores antiinflamatorios que generan un estado de inmunodepresión sobreagregada. En definitiva, ¿no es cierto?, la isquemia tisular, el aumento de la permeabilidad con la menor perfusión, ¿no es cierto?, terminan generando un estado de insuficiencia multiorgánica. Bueno, el shock séptico, ¿no es cierto?, tiene una fase hiperdinámica e hipodinámica, ¿no es cierto? En la primera fase, justamente, se produce, que es la fase caliente o hiperdinámica, básicamente hay una buena perfusión con la piel caliente
el paciente está taquicárdico, con compromiso del sensorio y pulsos amplios. Desde el punto de vista fisiológico, hay un aumento de la saturación venosa, hay un aumento del gasto cardíaco con una resistencia vascular sistémica disminuida. Desde el punto de vista bioquímico, hay hipocapnia, hipoxia, aumento del lactato con acidosis metabólica e hiperglucemia. Y cuando progresa el shock, pasamos a la fase hipodinámica o fría, en donde el paciente tiene la piel fría, los pulsos débiles, está taquicárdico, con respiración superficial, compromiso del sensorio y cianosis periférica. Y ahí es cuando fisiológicamente disminuye el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica está aumentada, la saturación venosa de oxígeno está disminuida y está aumentada la presión venosa central, con trombocitopenia y oliguria. Y desde el punto de vista bioquímico, hay hipoxemia con acidosis metabólica, se suma la coagulación intravascular y hay hipoglicemia. El shock séptico no necesita de la hipotensión para el diagnóstico. Entonces, en resumen, las características del shock séptico son disminución de la resistencia vascular sistémica, ya que es un shock de tipo distributivo. Obviamente que hay hipotensión arterial, aumento del gasto cardíaco al principio, incremento del flujo periférico con piel cálida y roja al principio en fase hiperdinámica, circulación hiperdinámica y baja extracción de oxígeno periférica. Bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene que tener 2 o más de los siguientes criterios: temperatura mayor a 38 grados o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Tiene que haber más de 12.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, menos de 4.000 células por milímetro cúbico o más del 10% de bandas o formas celulares inmaduras. Entonces, los criterios SOFA para establecer riesgo de sepsis son básicamente hipotensión, alteraciones del sensorio y taquipnea. Bueno, en cuanto a la gravedad y la mortalidad, depende. En el caso del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya era aquel que tenía fiebre mayor de 38 con taquicardia y taquipnea y alteraciones leucocitarias con más de 12.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, es de aproximadamente el 10%. En casos de sepsis, del 20%, si es un cuadro grave de sepsis puede llegar al 40%, y actualmente un shock séptico tiene una mortalidad aproximada de hasta el 60%. Hay algunas situaciones en las que existen proteínas bacterianas que se comportan como superantígenos, como es la toxina del síndrome del shock tóxico, elaborada por estafilococos, responsables de este tipo de síndrome, muchas veces asociado al uso de tampones. Este síndrome
es un conjunto de signos y síntomas que afectan en forma multisistémica y que se manifiestan básicamente por la aparición repentina de fiebre con escalofríos, hipotensión y exantema. Los superantígenos son activadores policlonales de linfocitos T CD4 positivos que producen citocinas inflamatorias cuyas acciones clínicas van desde una erupción difusa hasta vasodilatación con hipotensión y muerte. Y para terminar vamos a ver algunos cambios morfológicos asociados al shock. Todas las lesiones vinculadas a un estado de shock están causadas por anoxia. Por ejemplo, a nivel cardíaco se puede producir necrosis de coagulación por un flujo coronario comprometido, como vimos recién, isquemia. Pueden aparecer hemorragias subendocárdicas o incluso insuficiencia cardíaca. Y se destaca generalmente este hallazgo denominado lesiones zonales, que son bandas de contracción dentro de un miocardiocito adyacentes a un disco intercalar, generalmente vinculados a una lesión por reperfusión. Bueno, el pulmón de shock generalmente es raro verlo en el shock hipovolémico puro, pero sí en casos de traumatismos o de shock séptico, donde hay generalmente daño del endotelio, la lesión más la respuesta inflamatoria asociadas, con alteración de la relación ventilación-perfusión, con hipoxemia y síndrome de distrés respiratorio del adulto. En los casos de shock séptico, generalmente hay encharcamiento con edema, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, pero la sangre no llega al alveolo porque escapa por shunts, y puede sumarse un estado de broncoespasmo con insuficiencia respiratoria. Bueno, acá vemos entonces imágenes radiológicas con esas densidades características de los pulmones encharcados. De acá, desde el punto de vista macroscópico, donde generalmente la disminución del volumen sanguíneo aumenta la distensibilidad del pulmón y disminuye su resistencia. Se generan básicamente shunts arteriovenosos en los ápices que están hipoperfundidos con aumento del espacio muerto, y las bases hiperperfundidas con disminución del espacio muerto. El encharcamiento se acompaña generalmente de microtrombos con aumento de la permeabilidad capilar y edema a nivel pulmonar, lo que trae aparejado hipoxia, hipercapnia y acidosis respiratoria. El riñón también sufre. Hay disminución de la circulación en un 30%, con disminución de la concentración renal, del filtrado cortical, de la diuresis, con aumento de la resistencia vascular a nivel renal. Debido a lesión, hay derivación de la sangre de la corteza a glomérulos yuxtamedulares, generándose rémora sanguínea en los vasos rectos medulares con edema y congestión. Hay aumento de la presión peri y ultratubular, con alteración de la presión de filtración. Y cuando se llega a un estado de isquemia, hay una lesión tubular aguda
con aumento de la resorción desde la luz tubular al intersticio y de los vasos. Esto trae aparejado oliguria, anuria y trastornos hidroelectrolíticos. Aquí microscópicamente entonces vemos la llamada lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda. En el cerebro se produce lo que se denomina encefalopatía hipóxica. Son muy susceptibles las células del hipocampo y las células de Purkinje del cerebelo, apareciendo este signo histológico que se denomina neurona roja, con estos cuerpos celulares irregulares, con núcleos basófilos, citoplasmas eosinófilos. La corteza cerebral sufre una afección difusa con necrosis de células y luego reemplazo glial. Neuronas rojas. La hipoxia a nivel hepático puede manifestarse entonces con esta acumulación de triglicéridos a nivel intracitoplasmático de los hepatocitos, conocida como cambio graso o esteatosis. En los casos más graves se llega a la necrosis central del lobulillo, como vemos en esta foto, ¿no es cierto?, rodeando la vena central del lobulillo. Bueno, acá vemos una imagen endoscópica de lo que puede ocurrir a nivel gastroenteropático, con hemorragias o necrosis irregulares de la mucosa de tipo segmentario, que generalmente se expresan con escasa inflamación y dilatación capilar, la llamada gastroenteropatía hemorrágica. Bueno, y las glándulas adrenales pueden sufrir necrosis o necrohemorragia con depresión focal de los lípidos en las células de la corteza, que pasan de vacuoladas a compactas, desde la zona reticular a la fascicular. Recordemos que las glándulas adrenales durante el shock producen adrenalina, noradrenalina con vasoconstricción, también aumentan la secreción de aldosterona y de hidrocortisona. Acá vemos macroscópicamente una glándula con necrosis. Y aquí vemos entonces un área de necrosis, de coagulación en la glándula adrenal a nivel cortical. Esto puede ser mucho más profuso y llegar a una necrohemorragia de la glándula, conocida como síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Bueno, y en cuanto al pronóstico, a pesar de la alta prevalencia y de la morbilidad del paciente en estado de shock, los datos epidemiológicos sobre pronóstico y mortalidad resultan poco sólidos. Hay algunos autores que dicen que la mortalidad varía desde el 20 al 50%, eso depende un poco de la causa, siendo las causas más frecuentes el shock séptico, el shock traumático y la insuficiencia cardíaca que se desencadena en los estadios de shock. Otros estiman que la mortalidad es del 35 al 60% para el séptico y del 60 al 90% para el cardiogénico. En el shock hipovolémico varía, dependiendo un poco de si es hemorrágico o no. Entre un 15 a 20% en los pacientes traumatizados, a un 25 a 35% en los casos de shock hipovolémico no traumáticos. Bueno, entonces nada más, muchas gracias.